Bienvenidos a Vida Cada Día Devocionales. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí día a día, por unirte a esta aventura, a este viaje de crecimiento espiritual, en el cual lo primero que hacemos al inicio de nuestros días es poner nuestro devocional del día de vida cada día. Gracias por estar aquí. Si este es tu primer devocional, bienvenido, bienvenida, quédate aquí. Recuerda de suscribirte a mi canal, de darle campanita para que no te pierdas ni un devocional y tampoco todas las cosas, todo el contenido que estoy subiendo, las enseñanzas también, la información que estoy, los podcasts, todas las cosas que estoy subiendo en mi canal. Sé parte de esto. Gracias por estar aquí. También gracias a las personas que permanecen aquí día a día, que todos los días veo tus likes, tus comentarios, que también me escribes tus testimonios, todo lo que Dios está haciendo en tu vida a través de estos devocionales. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar pensando en esto. Todos nosotros tenemos partes de nuestra historia de vida que no todas las personas conocen. No importa, ni siquiera importando si tú publicas todas las cosas en las redes sociales. Hay áreas de tu vida que no todas las personas conocen. Por ejemplo, no es lo mismo tener un amigo o tener amistades que tener un confidente. No es lo mismo lo que a lo mejor podemos platicar con personas con las que nosotros estamos trabajando, o sea, en nuestro trabajo, que ir con un consejero y a lo mejor contarle cosas más personales en búsqueda de alguna dirección, algún consejo o algo para solucionar cierta situación. Entonces, no es lo mismo la forma en la cual nosotros hablamos de nuestras experiencias de vida con todas las personas, y eso pues es normal, ¿no? Entonces, todos nosotros, incluso, ¿sí? Hay cosas tan dentro de nosotros que nosotros ni siquiera nosotros mismos sabemos decirle de la manera que se debería de decir. No tenemos un nombre para expresar muchas veces, ¿no?, lo que sentimos. Hay muchas personas que tienen el vocabulario de sus emociones muy limitado, que a todo le dicen felicidad, tristeza, angustia, ¿qué más? Alegría, temor, y de ahí no salen, ¿sí? Entonces, todo lo que sienten está en esas 5 cosas, pero en realidad hay infinidades de cosas que nosotros podemos sentir y que a veces no hemos descubierto todas las cosas que nosotros experimentamos, que cargamos, y muchas veces necesitamos saber, porque es importante saber. Entonces, ni siquiera nosotros mismos muchas veces conocemos muchas cosas que nosotros sentimos, ¿no?, con respecto a lo que pasamos en nuestra historia y en nuestra vida. Entonces, también hay pensamientos que nunca hemos dicho en voz alta. Hay pensamientos que nosotros guardamos, y muchos pensamientos que a lo mejor hasta nosotros mismos decimos, ay, ¿por qué pensé eso? ¿Por qué estoy pensando eso? O sea, eso no es normal en mí, pero pasan ciertos pensamientos en nuestra mente que a veces nos incomodan y no nos gustan, ¿sí? Sabemos que esos pensamientos muchas veces son ataques, ¿no?, que vienen de repente en nuestra mente en contra de cosas que vemos o cosas que experimentamos o X o Y, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas también que guardamos en silencio. Preguntas acerca de nuestra vida, preguntas acerca de nuestro pasado, preguntas acerca de otras personas, preguntas acerca de la vida en general, del mundo, de la humanidad, del propósito, tantas preguntas que nosotros tenemos y que nos quedamos guardadas, que tal vez solamente están en nuestra mente y en nuestra mente. Hay lágrimas también que nadie vio. Lágrimas que tal vez el peso del día a día, el peso de las responsabilidades, el peso de la carga de trabajo, el peso incluso de nuestras propias decisiones de vida,
el peso de otras, las decisiones de otras personas que tal vez están afectando nuestra vida y que de repente hay momentos en los cuales estás a solas y empiezas a llorar y después te tienes que levantar y seguir adelante, ¿no? Y esas lágrimas nadie supo de ellas, ¿sí? Entonces hay muchas batallas también que las personas libran. Y todos creen que las personas están bien. Sobre todo, te voy a decir algo, sobre todo cuando tú tienes esta dependencia de Dios, ¿sí? Cuando tú eres dependiente de Dios y tú pides un consejo y te abres tu corazón y tal vez estás pasando una situación difícil y bueno, pero estás estable y estás firme en Dios y a lo mejor las personas te ven bien por fuera y ven que no te quiebras, ¿no? Y dicen, bueno, esta persona no vives experiencias difíciles o nada le afecta, pero en realidad somos humanos y obviamente todos cargamos con ciertas cosas de nuestra vida, todos enfrentamos retos, todos tenemos experiencias, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos eso, ¿no? Entonces, a veces hay personas que no se ponen a pensar, ¿sí? Que esas personas que son tan fuertes también tienen experiencias de vida y tal vez, aunque no se note, están pasando por algo difícil. Y por otro lado, hay muchas batallas que libramos cuando todos creen que estamos bien. Hay muchas personas que ya no se quieren abrir con las personas y prefieren guardarlo y ni siquiera quieren pedir apoyo o ayuda por las malas experiencias que han tenido. Entonces, muchas veces vivimos con el temor de que si alguien llegara a conocer toda nuestra historia, dejaría de amarnos. Si alguien llegara a conocer todo lo que he guardado en mi mente, en mi corazón, todas las cosas, las malas decisiones de mi pasado, tal vez me vería de otra manera, tal vez cambiaría la forma en la que me ve con respecto a lo que piensa esa persona de nosotros, ¿no? Entonces, y me acuerdo de algo, yo cuando conocí a mi esposo, nos conocimos muy rápido, entonces no era como que éramos amigos de mucho tiempo y conocía mi vida o así, entonces realmente fue algo muy rápido, ¿no? Y yo ya tenía libros, yo ya había escrito mis libros y para los que me conocen de tiempo, hace 13 años, casi 14 años, escribí mi primer libro. Y mi primer libro se llama Adicción Emocional, Camino a la Libertad. Y en ese libro yo comparto muchísimas experiencias y me abro completamente con cosas de mi pasado, con situaciones muy difíciles de vida. Entonces, cuando yo conozco a mi esposo, pues él nunca había escuchado mi testimonio o algo. Y todo fue muy rápido. A lo mejor después en otra ocasión te puedo platicar un poquito más acerca de nuestra historia. Pero yo me acuerdo que hubo un momento que yo decía, pero él no sabe, ¿sí? O sea, él no sabe todos los detalles que tal vez a veces Dios me pide que comparta, ¿sí? Por ejemplo, en mi libro. Obviamente, no todo se tiene que compartir, ¿sí? Las cosas que he compartido, las he compartido porque siento que Dios las usa de cierta manera y son un medio para explicar algo, ¿sí? Pero en realidad no tenemos que compartir todas las cosas. Entonces, yo me preguntaba ¿y si le iba a incomodar? ¿Sí? Si le iba a incomodar que yo hablara de ciertas cosas, y me acuerdo que una vez quise platicar con él de esto, y empecé a platicar con él y le dije, es que quiero platicarte todas las cosas porque
pues yo soy muy abierta y si Dios me pide hacer algo, yo lo hago y yo no sé si a ti te va a incomodar. Y mientras yo estaba diciendo eso, me dijo, Ruth, no hay nada en tu pasado que me interese. No hay nada que vaya a cambiar la forma en la que yo te veo. Yo te conocí, yo sé quién eres en Dios, yo sé quién es la persona que Él hizo, la nueva persona. Y dice, si me quieres platicar está bien, pero no necesito saber porque yo te conozco a ti. Y fue un gran alivio en ese momento. Obviamente ya después mi esposo ha escuchado 1000 veces mi testimonio y ha leído mi libro y todo. Entonces, pero yo me acuerdo que yo decía, era como que se va a incomodar, va a pensar algo diferente de mí, no le va a gustar. Y yo pensaba eso y muchas veces podemos pensar eso con muchas personas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que con Dios ocurre todo lo contrario. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque así como nosotros podríamos pensar esto de las personas, lo podemos también ligar a Dios. Por eso muchas personas temen ser honestas con Dios. Por eso muchas personas se ponen una careta, ¿sí? Por eso muchas personas se defienden todo el tiempo. Por eso muchas personas no reconocen un error. Por eso muchas personas quieren victimizarse. Por eso hay tantas cosas que hay detrás. Pero muchas veces tememos a lo que las personas puedan pensar de nosotros o a que cambie su forma de pensar acerca de nosotros, y por eso muchas veces también no somos honestos ni con Dios ni con nosotros mismos acerca de las cosas que estamos sintiendo, que estamos pensando, y lo empezamos a relacionar. Entonces, con Dios no ocurre esto, ¿sí? Él nunca ha tenido que descubrir, ¿sí?, quién eres. Él no tiene que ir viendo. Él conoce exactamente, ¿sí?, todos tus pensamientos. Los que están bien y los que ahí de repente se meten que no está tan bien. Él conoce todo tu corazón. Él conoce todas las cosas tan hermosas que tú sientes hacia las personas, pero también conoce si hay algo que al tocarlo, molesta, enoja, duele, ¿sí? Él conoce todas esas cosas. Él nunca ha tenido que descubrir, ¿sí? Incluso cuando estamos en estos momentos de Dios, con Dios, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí te ha pasado, que Dios nos confronta con una pregunta. Y esas preguntas no son para que Él nos conozca, son para revelar cosas de nosotros que nosotros desconocemos. Incluso las preguntas que nos pregunta Dios, ¿sí?, es para que nosotros veamos qué hay en nosotros, qué hay dentro de nosotros, qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, Dios nunca se ha sorprendido ni por tus experiencias pasadas, ni por tu historia de vida. Él nunca ha conocido tampoco una nueva parte de tu historia, ¿sí? De que, mira, no sabía eso. Mira, no sabía eso de Ruth. Eso es algo nuevo. A Dios no le pasa eso, ¿sí? Y aún así, con todas las cosas que hay en tu mente, en tu corazón, con tus experiencias del pasado, con algunos errores, con equivocaciones, aún con todo eso, Dios ha decidido amarte, ¿sí? Dios decidió amarte, envió a su Hijo. Jesús te amó con su vida entera, entregó su vida por ti. Y a veces nosotros tenemos que entender eso, para que ya no haya eso que se esconde de repente, ¿sí? De ¿qué van a pensar de mí? Es terrible. Ese terrible ¿qué van a pensar de mí? ¿Sabes lo que provoca?
que te escondas, que a veces te autoengañes, que tapes ciertas cosas, que no quieras trabajar, que guardes cosas en silencio. O sea, tantas cosas que suceden. Pero bueno, escucha cómo el apóstol Pablo describe en este versículo la grandeza de Dios. Vamos a leer Romanos 11:33. Vamos a leerlo en las dos versiones, ¿ok? Lo voy a empezar a leer en Reina Valera, perdón. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice Nueva Traducción Viviente, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible que entendamos sus decisiones y sus caminos. Por eso, necesitamos entender que dependemos de Él, ¿sí? No podemos estar cuestionando todo, porque a veces no comprendemos las decisiones de Dios porque son tan sabias, porque Él puede ver lo que viene, Él puede ver lo que conviene, Él nos conoce a nosotros más, incluso que nosotros mismos. Entonces nuestro Dios posee una sabiduría que no tiene límites. No podemos relacionar lo que Dios hace con nosotros. No podemos pensar que cuando Dios cambia, por ejemplo, nuestros planes, está tomando una mala decisión. Al contrario, tal vez nos va a sacar así de onda, nos va a mover todas las cosas, tal vez nos va a incomodar, tal vez vamos a tener que tomar decisiones. Tal vez no es el mejor sentimiento cuando Dios nos cambia los planes, pero lo que sí primeramente tenemos que entender antes de preocuparnos por todo lo que habíamos planeado y no se hizo, es entender que si Él está cambiando las cosas, ¿sí? Es que no era por ahí. Es que está mejorando las cosas, es que nos está salvando de algo, es que nos está cuidando de algo, es que nos está guiando a algo mejor o algo mayor. Ese es quien es nuestro Dios. Entonces, su conocimiento es perfecto, ¿sí? En vez de estar diciendo todo el tiempo de, bueno, no hay nadie perfecto y todo el mundo se equivoca y todo esto, ¿por qué no podemos decir es que Dios sí es perfecto, Él no se equivoca? Entonces vamos a escuchar sus consejos, vamos a ser guiados por su voz, por la voz del Espíritu Santo, porque sé que si yo soy guiado por Él, no hay pierde, ¿sí? No hay pierde. Su conocimiento es perfecto. En Job también lo podemos ver, Job también reconocía esta verdad y vamos a leer dos versículos. Job 9:4 dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Vamos a leerlo ahora en Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios es muy sabio y poderoso. ¿Quién se le ha opuesto con éxito? Son cosas que debemos de tener presentes y que deben de estar, ¿cómo puedo decir? Debe de ser nuestra base. No son cosas que nosotros dudemos, ¿sí? ¿Quién se le ha opuesto a Dios con éxito? Nadie. Nadie puede ganarle en ideas, nadie puede ganarle en sabiduría. Ay Dios, es que tú me estás guiando por aquí, pero yo digo que es mejor eso. Déjame regreso y tomo lo que tú me quitaste. Ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, pero no podemos cambiar. Y eso a veces sucede mucho cuando nosotros realmente queremos algo por capricho, ¿no? O sea, porque yo quiero esto, ¿no? Y Dios empieza a intervenir y tú lo forzas y lo forzas y lo forzas. Y a veces hasta las personas lo espiritualizan, ¿no? Es que siento de parte y tratan de forzarlo y forzarlo y forzarlo y no funciona.
Y no funciona. ¿Por qué? Porque nuestras ideas no son mejores que las de Él. Y entender eso requiere madurez. ¿Por qué? Porque entender eso te va a hacer a veces tener que soltar cosas, tener que dejar atrás cosas, tener que reconocer que tal vez no era una mejor idea, tener que trabajar con tu corazón, con tus emociones, tener que tomar algo nuevo, tener que sanar. Requiere muchas cosas que a las personas no les gusta. Pero lo que nos conviene no es hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él nos dice y hacia donde Él nos guía. Vamos a leer otro versículo, Job 12:13, en Reina Valera dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ahora vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice: pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Le pertenecen. ¿Qué consejo mejor que el que el Espíritu Santo me puede dar cuando estoy en momentos de incertidumbre? Cuando tengo que tomar decisiones que sí van a marcar mi vida, que son importantes, que van a marcar la vida de mi hogar, que van a marcar mi vida profesional, que van a marcar todas esas decisiones. No hay mejor consejo que el consejo de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía. Entonces, nada se escapa de su mirada. Él nos conoce perfectamente, ¿sí? Él nos conoce perfectamente. Él conoce el pasado que tú recuerdas y el pasado que tú no recuerdas, porque a veces tenemos memoria selectiva, ¿no? Recordamos solamente ciertas cosas de nuestra vida y otras cosas se nos olvidan, ¿sí? No recordamos exactamente todos los días de nuestra vida. Entonces, hay muchas cosas que ni siquiera pensamos que sucedieron. Hay demasiados días en nuestra vida y no todo lo recordamos, pero Dios sí. Él sabe toda nuestra historia completa. Entonces, Él nos conoce más que nosotros mismos. Claro que sí. El presente que estás viviendo lo conoce más que tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú estás viviendo el presente, pero con la mente en el futuro o con la mente en el pasado, pero Dios está viendo tu presente. Dios está viendo este momento, ¿sí? Dios está viendo lo que estás pensando, cómo estás reaccionando, lo que estás decidiendo, lo que estás viviendo, lo que estás viviendo en el día a día. Él conoce el futuro que tú aún no alcanzas a ver, ni siquiera imaginar, porque cuando nosotros caminamos en su dirección, cuando nosotros caminamos en obediencia, Él nos sorprende y nos hace vivir experiencias que jamás pensamos que podríamos vivir. Eso es lo que hace nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos planes y nosotros podemos ver ciertas cosas. Hay personas que ni siquiera ven nada del futuro. Nada del futuro. Solamente están acostumbradas a pensar en lo que pasa el día de hoy y lo que pasó el día de ayer, pero no tienen esperanza de lo que viene. ¿Sí? No tienen un plan de vida, no tienen planes a futuros, no tienen sueños, aspiraciones, cualquier cosa. Y si tú eres una de esas personas, Dios sí ve el futuro. Permite que el Espíritu Santo te revele con su sabiduría todas las cosas planeadas para tu vida. Permite que el Espíritu Santo abra tus ojos hacia lo que viene para tu vida, hacia lo que Dios sí soñó, planeó para ti, ¿sí? Que está dentro de lo que nosotros hacemos en Él. Entonces, muchas veces hay como algo que está limitando y tapando nuestra visión, ¿sí? Como decíamos en el devocional de ayer,
hay cosas que limitan nuestra vista y muchas veces están ligadas a experiencias o están ligadas a emociones o están ligadas a recuerdos o están ligadas a heridas, ¿sí? Y todo eso hace que nosotros no podamos ver todas estas posibilidades, no podamos y tengamos una visión limitada. Pero ¿sabes algo? Dios no está limitado por eso. Dios no está limitado por cómo tú percibes las cosas, cómo tú sientes las cosas, cómo tú ves las cosas, cómo tú te ves a ti mismo. Dios no está limitado por eso. Somos tan dependientes de Él que necesitamos que Él nos muestre todas esas cosas que nosotros no podemos ver, ¿sí? Porque Dios ve todo lo que nosotros no podemos ver. Nosotros estamos, construimos nuestra vida por todo lo que nosotros conocemos dentro de lo que hemos vivido, pasado, aprendido. Pero Él va más allá. Él conoce más cosas. Él conoce incluso las conversaciones que aún no han ocurrido. A veces, no sé, tú puedes estar orando por una oportunidad, por un proyecto, por algo así. Y Dios puede decir, ¿sabes algo? Yo tengo algo mayor, ¿sí? Para Él. Yo tengo algo mayor. Entonces, en 3 días, cuando vaya a este evento, voy a cruzar su vida con esta persona. Y de eso van a ser un mejor proyecto. O de eso van a ser una verdadera amistad, que va a ser una amistad tan edificante y va a marcar su vida. Y Dios sabe de ese momento que nosotros ni tenemos en la mente. Pero ¿cómo vamos a vivir todo eso? Siendo guiados por Él, por su sabiduría. Por eso es tan importante que eso sea lo que más nos enfoquemos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal con Dios, ¿sí? Entonces, las puertas, Él conoce incluso las puertas que aún no has visto, que se han abierto. Él conoce, Él conoce lo que va a pasar en 2 años, si va a haber un cambio en 2 años, Él lo conoce, pero después de ese cambio, a los 3 años después de ese cambio, Él también conoce lo que va a suceder y va a ser otro cambio, y todo depende en cómo nosotros vayamos avanzando, cómo nosotros vamos escuchando su voz, cómo nosotros vamos siendo dirigidos por su voz y su dirección. Él conoce las oportunidades que están por aparecer. A veces estamos así, porque a Dios le encanta sorprendernos, ¿no? Entonces, estás tú caminando, estás trabajando, estás manejando, estás en tu día a día, haciendo todas las actividades de tu día a día, y tú como si nada en un día ordinario, ¿no? Y es así de que el día de mañana su vida va a cambiar para siempre. Ni sabe lo que se espera, una bendición que ni siquiera sabe lo que se espera. Y nosotros como si nada, ¿no? Hasta que llega el día de mañana. Y llega esa intervención divina que nos cambia la vida por completo. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no podemos confiar en Él? ¿Cómo no podemos ser guiados por Él? ¿Cómo podemos atrevernos a pensar que nosotros tenemos mejores ideas que las de Él? Es imposible. Él conoce lo que tal vez te preocupa, lo que te duele, lo que sueñas, lo que anhelas, ¿sí? Lo bueno, lo malo, lo que nunca has podido expresar con palabras también. Él sí sabe qué palabras son. Él conoce todas las cosas que suceden dentro de nosotros, y lo más hermosa de todo esto es que su amor no depende de la información que tiene acerca de ti. El amor de Dios no depende de la información que tiene acerca de ti, no depende de la historia de tu vida, no depende de tu pasado, no depende. El amor de Dios, ¿sí?
no depende de eso, porque Él conoce todo, incluso lo que nosotros ni nos acordamos. Y aún así nos ama con un perfecto amor. Aún así la cruz está vigente. Aún así nos ve como sus hijos. Aún así, ¿sí?, nos ama profundamente. Dios no ama una versión que las personas tienen idealizada acerca de ti. Es que tienes que hacer esto y 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 esto. Dios no ama eso, ¿sí? Él te ama a ti. Te ama a ti como su hijo, ¿sí? Y por eso nosotros, como habíamos dicho, podemos estar cerca de Él, podemos buscar su dirección, podemos buscar su consejo, podemos ser honestos, podemos abrir nuestro corazón, podemos ser también vulnerables, ¿sí? Podemos fortalecernos, podemos, sí, ser honestos, sin fingir que todo lo tenemos bajo control, cuando necesitamos que Él lo tenga bajo, que darle el control a Él, ¿sí? Darle el control a Él. Entonces, ¿cómo puedo decir? Está muy loco pensar que aquel que te conoce más es el que más te ama. Aquel que te conoce más es el que más te ama. Dios te conoce más que nadie en este mundo. Y es el que te ama más que nadie en este mundo. Entonces, cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos cargando cosas, cuando tenemos pensamientos, cuando tenemos cualquier cosa, necesitamos confiar únicamente en pedirle sabiduría a Dios. Y Él no lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Incluso cuando nosotros vamos por un consejo, siempre debe ser de una persona que sea guiada por el Espíritu. Porque así no nos va a decir esa persona lo que ella piensa de las cosas. Nos va a dar una palabra de parte de Dios. Una palabra que esté alineada a su verdad, alineada a la Biblia, ¿sí? Tenemos que pedir consejos de sabiduría, porque si no, ¿sí?, las personas nos van a decir solo un consejo en base a nuestra versión. Y muchas personas no son honestas con sus versiones, ¿sí? No son honestas, nada más la dicen de tal manera que hacen que ellos se vean bien. Entonces, si yo digo algo de tal manera que yo me veo bien, obviamente no voy a tener el mejor consejo, porque lo que estoy diciendo no es desde una perspectiva correcta. Pero Dios conoce las cosas y por eso podemos ser honestos. Entonces podemos pedirle a Dios con sabiduría. Mira lo que dice Santiago 1:5, Nueva Traducción Viviente. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, generoso. Ay, no, es que ya me da pena. Es que ayer le pedí, no, generoso, todo el tiempo estamos platicando con Él, ¿sí? Dice, a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Entonces, todo el tiempo estamos buscando sabiduría. No es nada más en la toma de decisiones difíciles ni complejas, es en todo, porque también las decisiones fáciles nos llevan a un lugar. Nuestra vida está construida de decisiones. Entonces, todas nuestras decisiones nosotros las sometemos a la voluntad de Dios, ¿sí? Somos dirigidos por el Espíritu Santo y avanzamos con paso firme hacia todas esas bendiciones, ¿sí? Entonces, qué descanso es saber esto, qué descanso es saber que si no sé qué hacer, Dios sí sabe qué hacer, ¿sí? Qué descanso es saber que si yo no sé qué va a pasar en el futuro, Dios sí sabe. Qué descanso es saber que si yo no entiendo qué es lo que me pasa,
¿sí? Hay muchas personas que dicen, no sé qué me pasa, vivo esto y esto y esto, pero aún me siento de esta manera. Dios sí sabe lo que te pasa. Dios sí sabe lo que hay dentro de ti. Dios sí sabe cosas de tu vida, incluso que tú no. Dios sí sabe. Y qué descanso es conocer esto, tenerlo presente. No tienes que cargar solo con las decisiones de tu vida. No tienes que cargar solo con esto. El Dios que te conoce de principio a fin está caminando contigo. Tú estás caminando con Él. Y su sabiduría siempre está disponible para sus hijos. Entonces quiero que repitas esto conmigo. Padre, gracias porque me conoces completamente. Me conoces completamente y aún así me amas con un amor perfecto. Gracias, Dios. Hoy dejo de esconder cosas delante de ti y descanso en tu gracia. Hoy quiero ser honesto con todas las cosas de mi vida frente a ti y descanso en tu gracia. Gracias porque conoces toda mi vida. Gracias porque tu sabiduría siempre es mayor que mi entendimiento y tú me vas a guiar. Te pido que dirijas mis pasos. Dios, te pido que dirijas mis pasos y me llenes de sabiduría para caminar conforme a tu voluntad. Voy a confiar plenamente en ti. Voy a confiar plenamente en ti. Y bueno, vamos a terminar este tiempo con oración. Padre, gracias porque nunca tengo que aparentar delante de ti. Gracias, Dios, porque tú me conoces más que cualquier otra persona. Tú conoces cada parte de mi vida. Y aún así siempre me recibes con amor, me hablas con amor, me hablas con verdad. Gracias porque tu sabiduría no tiene límites y porque puedo acudir a ti cada vez que necesito dirección y que necesito un consejo. Espíritu Santo, ayúdame a confiar más en tu conocimiento, ayúdame a confiar más en tu sabiduría que en mis propias conclusiones. Abro mi corazón y mi mente si quieres corregir algo de lo que yo he estado creyendo que no está alineado a la palabra. Yo te dejo corregirlo. Yo cambio mi mente y mi corazón. Todo lo que yo había estado entendiendo, lo puedo cambiar. Yo quiero caminar en tu voluntad. Gracias, Dios, porque tú estás conmigo, porque todo lo que tú me aconsejas o lo que tú decides es para bendición y es para mi bien. Te doy gracias y te pido todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Dios. Y como siempre, terminamos este tiempo tan maravilloso, llenos de paz, llenos de amor, llenos de gracia, llenos de verdad. Y que esto impacte todo el resto de tu día, todas las horas, todas las experiencias. Que Dios las bendiga y te doy gracias por estar aquí. Un día más te recuerdo darle like, dejarle tu comentario porque eso ayuda que esto llegue a más personas y también, por supuesto, compartir estos videos en tus redes sociales, con las personas que tú amas, que tú quieres, también con las personas que no conoces, con los desconocidos. Comparte esto. Porque al momento que tú lo compartes, llega a esa persona a la que Dios quiere llegar. Esa persona que necesita ser parte de Vida Cada Día Devocionales. Gracias por estar aquí y recuerda que mañana nos vemos aquí para otro devocional y otra dosis diaria de Vida Cada Día.